Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a la sesión del Exhibitor Virtual de la mañana de hoy, en donde les presentaré Reaxys. La sesión de hoy es de carácter introductorio, es para empezar a navegar entonces en la plataforma para todos aquellos que no estén completamente familiarizados con la misma. Y me gustaría invitar a todas las personas que se encuentran en este momento en el lobby a que se unan a la capacitación dando clic en el botón Join. Mientras todos entonces se juntan, voy a presentarme brevemente. Mi nombre es María José Dávila, también pueden conocerme o han escuchado de mí como Majo, y soy la Customer Consultant responsable por todas las soluciones de ciencias de la vida aquí en América Latina. Dentro de estas soluciones de ciencias de la vida, como su nombre lo indica, ¿no? Tenemos todas aquellas herramientas que dan apoyo a las disciplinas de ciencias de la vida, biomedicina, química, como lo es Reaxys, y disciplinas afines. Aquí en pantalla ya están viendo mi contacto, caso alguno de ustedes quiera escribirme luego por cualquier tipo de duda correspondiente a estas soluciones o a la capacitación de hoy. Entonces voy a dar inicio y primero les voy a hablar un poco sobre qué es nuestra base de datos. Reaxys puede ser vista como una única solución que es simultáneamente 6 bases de datos. Es una base de datos bibliográfica como normalmente estamos acostumbrados, ¿no?, a que sean entonces estos tipos de recursos de información en donde vamos a tener acceso a literatura de diferentes revistas, de diferentes casas editoriales y también a patentes de diferentes oficinas de todo el mundo. Es una base de datos de sustancias, en ella vamos a tener acceso entonces a información química de diferentes sustancias, más de 120 millones entonces de registros, siendo que aproximadamente 105 son únicas de nuestra base de datos. Es una base de datos de reacciones químicas, vamos a tener entonces acceso a reacciones, tanto su esquema como las condiciones de la misma, reacciones tanto de un único paso como de pasos múltiples, a propiedades de las sustancias y simultáneamente vamos a tener acceso a datos de bioactividad y a datos de dianas u objetivos moleculares. Y yendo un poco más entonces a profundidad, cuando hablamos también de las sustancias, en algunos casos vamos a tener acceso a los registros comerciales de las mismas. Cuando hablamos de las propiedades, son todas propiedades validadas experimentalmente porque se extraen entonces de la literatura y estas propiedades están agrupadas en físicas, químicas, espectrales y ecológicas. Son más de 500 campos que podemos utilizar para buscarlas. Más adelante les mostraré un poquito de esto. Y siempre que tengamos entonces también acceso a Reaxys Medicinal Chemistry, vamos a tener entonces la oportunidad de evaluar rápidamente perfiles de estructura, relación estructura-actividad, datos de farmacocinética, farmacodinámica, entre otros. Entonces, ¿cómo se hace todo el proceso de dejar toda esta información disponible en una única herramienta? Ya les había mencionado, la fuente primaria de la información dentro de la base de datos es toda la literatura de química de las áreas afines, artículos, patentes, libros de diferentes casas editoriales, diferentes escritorios de patentes, y la literatura pasa por el proceso tanto de indización, que es el proceso básico, sacar todo el registro bibliográfico, título, nombres de los autores, y también, lo más importante, el proceso de extracción, lo cual hace a Reaxys la herramienta tan poderosa que es. Cuando hablamos entonces de registro, de la parte de registro bibliográfico de indización, Reaxys cuenta con la herramienta de adicionar palabras claves a los diferentes artículos, a las diferentes patentes, incluyendo diferentes diccionarios, diferentes árboles de descriptores. Tenemos obviamente el árbol de descriptores propio de Reaxys, que es toda esta terminología de química. Tenemos palabras claves asociadas entonces a ingeniería química y ciencias de los materiales, como Compendex, a ciencias biomédicas, biológicas y de la salud, con M3,
a toda la parte petroquímica y ciencias geológicas con GeoFacets, y también la interoperabilidad con Scopus para conocer mejor los diferentes perfiles de autores. Y gracias al proceso de extracción, en donde entonces las fuentes de información son miradas con lupa, podemos tener acceso a toda esta información de la sustancia, su identificación, datos físicos, espectrales, datos de uso, entre otros, y toda esta parte de registro de la reacción. El diagrama de la reacción, las condiciones experimentales, el artículo, la patente de la cual se extrajo la información. Así con esto, directamente dentro de la base de datos, podemos acceder a, como ya mencioné, condiciones, esquemas de reacción, datos de bioactividad, datos físico-químicos, entre otros. ¿Cómo entonces podemos realizar la búsqueda dentro de la base de datos? Lo más importante, digamos que el punto 0, sería definir cuál es nuestra pregunta. ¿Qué es eso que queremos entonces buscar dentro de la base de datos? ¿Cuál es la información a la cual queremos acceder? Luego de tener esto claro en mente, supongamos como que quiero acceder a un espectro de resonancia magnética nuclear de una molécula, o quiero acompañar la literatura sobre el tema principal de mi trabajo de grado, o bueno, lo que sea. Podemos ya entrar a Reaxys y realizar la búsqueda. Reaxys, como es una base de datos para químicos, entiende que para nosotros no es suficiente realizar las búsquedas por texto. Entonces permite realizar búsquedas tanto por texto, por estructura bidimensional o por campos específicos. Ustedes pueden notar que aquí estoy utilizando un diagrama. ¿Por qué? Porque puedo entonces combinar para tener entonces búsquedas mucho más potentes, texto y estructura, texto con campos, estructuras con campos, o por qué no, trabajar con todo simultáneamente. Luego de realizar entonces las búsquedas en la base de datos, nuestros resultados siempre van a estar agrupados en función de su característica. Si son resultados para sustancias químicas, para reacciones químicas, documentos, disponibilidad comercial de las sustancias o blancos moleculares. Tenemos ya la propia categorización dentro de la base de datos para refinar nuestros resultados. Y por último, podemos entonces realizar el análisis y optimizar los mismos empleando primero filtros apropiados para cada categoría. Ustedes se van a dar cuenta que dependiendo de los tipos de resultados, así son los filtros disponibles. Y podemos obviamente optimizar nuestros procesos creando alertas, guardando nuestras búsquedas, creando formularios personalizados y exportar todos los datos que nos sean de interés en el formato más apropiado para cada uno de nosotros. Podemos entonces a veces, si es necesario, exportar en PDF o, por qué no, en Excel o en formato, por ejemplo, para trabajar directamente con Mendeley. ¿Y esto por qué es importante? Porque facilita mucho todo este proceso de buscar la información, lo cual nos permite utilizarla, ponerla en práctica y nos ahorra tiempo en buscarla. Volviendo entonces a los campos que ya he mencionado en varias oportunidades aquí durante esta presentación, Reaxys coloca a nuestra disposición datos extraídos profundamente indizados. Aquí en pantalla tenemos ejemplos de diferentes campos que podemos utilizar para realizar búsquedas. Ustedes pueden ver que son tanto de propiedades, técnicas, entre otros, son más de 500 campos disponibles y son campos muy diversos. Les estoy aquí, por ejemplo, mostrando que podemos buscar específicamente datos de transporte y datos de estabilidad en suelo. Entonces podemos empezar a direccionar, darle un norte a nuestras búsquedas. Así, Reaxys entonces es una base de datos muy potente que va a ayudar a cualquier químico y a los diferentes estudiantes, investigadores de diferentes disciplinas afines. Recuerden, no sé, Daniel, ¿me puedes ayudar en este momento? El chat se encuentra habilitado o pueden ir guardando sus preguntas para el final de la sesión. El chat está habilitado, las preguntas llegarían directamente a María José. Listo, entonces recuerden, pueden realizar en cualquier momento sus preguntas en el chat.
Dependiendo de la naturaleza de la misma, la respondo inmediatamente o la dejo más para el final para la sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo a todas las personas que se encuentran en el lobby que pueden ingresar dando clic en el botón Join. Vamos entonces directo a Reaxys para empezar a navegar dentro de las mismas. Les recuerdo que para acceder, ¿no?, a la base de datos, el camino que deben seguir es entrar a la página de la biblioteca de su institución, especialmente al apartado específico de bases de datos o de recursos de la información que suscriben y buscar Reaxys dentro de la misma. Luego entonces de realizar este proceso, dependiendo de qué universidad se encuentren, puede variar un poquito, vamos a ingresar y esta es la página de inicio de la base de datos. Ustedes pueden ver que en este momento tenemos, por ejemplo, un mensaje dentro de la plataforma. ¿Por qué es importante prestarle atención a estos mensajes? En este momento, por ejemplo, es un ejemplo, tenemos un mensaje que nos va a enseñar cómo mejorar nuestras búsquedas de sustancias empleando el número de registro CAS. En algunas ocasiones pueden ser encuestas, ¿no?, para verificar qué tan cómodos nos sentimos con el uso de la base de datos o anuncios importantes de webinars o de actividades que van a ser realizadas. Algo que es muy importante siempre que empecemos a navegar es crear nuestra propia cuenta dentro de Reaxys. ¿Por qué? Esto nos permite tener una experiencia de navegación mucho más estable y poder acceder o hacer uso de las diferentes herramientas de creación de alertas de email, exportar, etc. Simplemente, si somos nuevos usuarios, vamos aquí al botón para registrar y nos registramos. Lo ideal será emplear nuestro email institucional. Si no, vamos aquí a realizar entonces el proceso de sign-in y yo voy entonces a realizar este proceso por mi institución, que es el CEBIE. Y ustedes pueden ver que ahora en la esquina superior izquierda de la pantalla vamos a ver mi nombre. Entonces ya estoy dentro de la plataforma. Antes de empezar a navegar por los diferentes menús, me gustaría entonces mostrarle las diferentes herramientas que vamos a encontrar aquí en este símbolo de pregunta. Este símbolo de pregunta, imagino que ustedes ya pueden notar que es el centro de apoyo. Ustedes pueden ver que se abrió una nueva ventana y dentro de la misma vamos a tener acceso a los diferentes anuncios, notas de release, preguntas frecuentes. Vamos a poder ir directamente al centro de soporte de Reaxys, la cual es una página entonces que agrupa toda esta parte del material de entrenamiento, material de onboarding, guías de uso y que nos permite buscar aquí en la parte superior por tópico de interés. Por ejemplo, entonces tenemos interés en aprender más sobre el Query Builder. Simplemente escribimos nuestra palabra clave y vamos a tener todas las entradas relacionadas a la misma. Aquí en el lado entonces izquierdo ustedes pueden ver que también tenemos material específico para entrenar y acceso a los diferentes videos tutoriales desarrollados. Volviendo entonces aquí a la página de Reaxys y para finalizar entonces este botón de pregunta, Reaxys también cuenta con ayuda dentro de la propia página. En el menú Get to Know Reaxys podemos dar clic y podemos ver aquí al final esta parte de guías interactivas dentro de la página y cuando damos clic, no sé aquí por qué no hizo nada. Ya, cuando damos clic podemos ver entonces las diferentes guías que están disponibles para, en este caso, la página de inicio. Podemos entonces buscar, por ejemplo, cómo emplear el editor de estructuras bidimensionales o cómo utilizar la búsqueda rápida. Simplemente vamos a dar clic y ustedes pueden ver, vamos a tener un paso a paso de cómo emplear las diferentes opciones.
Cuando cambiamos de página, cuando cambiamos de menú, podemos entonces acceder a nuevos materiales de ayuda. Simplemente cambiamos y de nuevo, página superior, Get to Know Reaxys, guías interactivas, y pueden ver que en este caso todas las guías son aquellas correspondientes a cómo utilizar Marvin JS, que es el editor de estructuras por default de la base de datos. Vamos entonces ya a empezar a navegar aquí en la página de Reaxys. Dani, ¿me podrías confirmar si me están escuchando bien, que empezaron a hacer obras aquí al lado mío? Todo muy bien. Listo. Si el sonido se pone mal, porfa me avisas si me pongo audífonos. Vamos entonces a iniciar con una búsqueda muy básica dentro de Reaxys. Estamos en la página inicial, ustedes pueden ver, tenemos entonces una caja para realizar búsquedas por texto y la opción también de emplear el editor de estructuras bidimensionales. Vamos a realizar simplemente una búsqueda por concepto. Reaxys necesitamos entonces realizar nuestras búsquedas en inglés, pero ustedes pueden ver que cuando empezamos a escribir, el menú se va a desplegar y nos va a decir probablemente lo que quieras buscar sea este concepto, sea este algo molecular o esta sustancia química. Ustedes pueden ver que para la palabra NMR tenemos entonces los conceptos asociados a resonancia magnética nuclear, pero también algunos conceptos asociados a objetivos moleculares. Vamos simplemente, por ejemplo, aquí a dar clic. Ustedes pueden ver que de forma automática Reaxys adicionó las comillas porque entiende que queremos buscar la frase y simplemente nos vamos aquí a encontrar. Cuando damos en el botón encontrar, ustedes pueden ver que estamos ahora en una página de pre-resultados. No son exactamente los resultados, pero aquí vamos a tener entonces catalogados los diferentes grupos de resultados para nuestra búsqueda. ¿Cómo buscamos un concepto? Reaxys nos está mostrando en este momento únicamente documentos. Tenemos diferentes opciones dentro de esta primera página. Ustedes pueden ver que podemos dar un preview para los resultados. Nos va a mostrar siempre el top 3 de resultados, dependiendo entonces de sustancia, documento, lo que sea, con aquellas entradas que son las más cercanas a aquello que estamos buscando. Podemos ver todos los resultados asociados a nuestra búsqueda, en este caso los casi 24,000, o podemos crear una alerta de email para esta búsqueda en específico. Voy a mostrarles cómo funciona entonces la opción de crear alertas de email. Cuando utilizamos estas alertas, podemos primero darle un nombre. Puedo entonces poner como que listo. Esta alerta va a ser para toda la literatura correspondiente a datos de resonancia magnética nuclear. Voy entonces a indicar cuál es el email. Como ya hice este proceso de singing, automáticamente tengo mi email. Puedo entonces adicionar o especificar cuál es la frecuencia con la que quiero que esta alerta de email llegue a mi correo. Algo que me parece bastante útil es luego de cada actualización, es decir, luego que se ha adicionado nueva información a la base de datos, y trabajar con esta opción de que no sean enviadas alertas si no hay resultados nuevos. Así, cada que haya un nuevo resultado asociado a mi búsqueda, simplemente voy a recibir un correo de email y no tengo que estar entrando de forma recurrente a la base de datos para ejecutar la misma búsqueda. Tengo opciones avanzadas que puedo entonces incluir, seleccionar cuál es el tipo de contenido que quiero, si únicamente el abstract, resultado parcial o completo, etcétera, y simplemente ya al final creo mi alerta de email. ¿En dónde puedo gerenciar, en dónde puedo administrar todas las alertas de email que ya he creado? Aquí en la parte superior en el menú de alertas. Si damos clic en el menú de alertas, ustedes pueden ver entonces la lista de las que tenemos activas en este momento. Podemos ver los detalles de cuál fue la búsqueda que ejecutamos, cuándo fue creada,
podemos editarla o podemos simplemente borrarla. Voy a regresar a la página de resultados. Si seguimos aquí entonces en la página de previsualización y pueden ver que debajo tenemos la opción de editar nuestra búsqueda en el Query Builder. El Query Builder es la segunda opción de búsqueda disponible en Reaxys y es el equivalente a la búsqueda avanzada. Si le damos clic, vamos entonces a poder empezar a mejorar nuestra búsqueda trabajando con todos los campos que les mencioné ahora en la presentación conceptual. Ustedes pueden ver que aquí en el Query Builder, al lado derecho de la página, tenemos los diferentes campos agrupados por tópicos y palabras claves, todos los campos asociados a la identificación de sustancias químicas, todos los datos asociados a propiedades físicas de las sustancias, a datos espectrales, datos de química medicinal, otros en donde encontramos, por ejemplo, la fuente natural de la cual fue extraído el compuesto, usos que se hallan entonces también asociados a los mismos, datos específicos, campos específicos para buscar reacciones químicas, para buscar bibliografía y para buscar entonces datos dentro de la base de datos PubChem, dentro de la base de datos de sustancias comerciales o específicamente en Sigma Aldrich, y una para estructura, simplemente adicionar entonces el editor Marvin JS o la búsqueda avanzada. Tenemos otra opción que es trabajar con los diferentes formularios. Los formularios, como su nombre lo indica, entonces son formularios que ya se encuentran diseñados para ayudarnos a realizar nuestras búsquedas. Ustedes pueden ver que tenemos la opción de mis formularios, aquellos que yo ya creé de forma personalizada para realizar búsquedas. Tenemos los formularios propios de Reaxys, los cuales están agrupados por bibliografía, productos naturales, datos físicos, reacciones, espectros, sustancias y patentes. Siempre que yo quiera llevar entonces un formulario o un campo al Canvas, simplemente hago clic y el mismo se va a transferir al área de trabajo. Ustedes pueden ver que ahora tengo la opción de comenzar a trabajar con nuevos campos. Dato que es bastante importante. Reaxys, como cualquier entonces recurso de información, nos permite trabajar con los denominados operadores y es muy fácil entonces cambiar los mismos. Siempre de forma automática va a ser el operador y, pero puedo simplemente dar aquí un clic y cambiarlo por el operador o, no, o los operadores denominados de proximidad, que son near, next o el propio de proximidad. Vamos entonces a, bueno, aquí acabo de tener una alerta que se está escuchando el taladro de los vecinos. Voy a ponerme aquí audífonos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Listo. Entonces, prosiguiendo, ¿en qué estaba? Se me fue la paloma. Estaba creo que trabajando con sustancias, ¿no? Podemos entonces simplemente alterar el tipo de operador y trabajar o no con los diferentes campos. Entonces, vamos a cambiar o vamos ya a adicionar otro campo a nuestra búsqueda. Teníamos simplemente datos de resonancia magnética nuclear y ya podemos, por ejemplo, aquí en el campo de nombre químico, adicionar el nombre de una molécula de interés. Podemos simplemente buscar por el nombre. Podemos aquí en la parte que parece como este simbolito que parece un diccionario, ver entonces toda la lista de productos químicos, la lista de compuestos químicos, y ustedes pueden ver que también podemos en este formulario trabajar con registro CAS, con
fórmula molecular, con símbolos de elementos o con las propias propiedades de las sustancias. Voy, por ejemplo, entonces aquí vamos a ejecutar esta búsqueda, resonancia magnética nuclear, con una molécula de interés, y en la parte superior ya puedo buscar por reacciones, targets, sustancias o documentos. Sigamos entonces con nuestra búsqueda de documentos. Para esta no tengo resultados. Voy entonces a actualizar y voy a adicionar, por ejemplo, literatura que tenga el elemento selenio. Vamos a ver. Y ahora tengo específicamente 213 documentos que tienen como criterio de búsqueda datos de resonancia magnética nuclear y sustancias conteniendo el átomo de selenio. Ya esta es la página de resultados como propiamente dicha, ¿no? Y lo que les mencionaba, dependiendo del conjunto de información que estemos trabajando, los filtros van a estar directamente relacionados. Para documentos podemos entonces filtrar por año de publicación, tipo del documento. Aquí pueden ver que podemos filtrar entonces por artículo, por review, por paper de conferencia, por patente, entre otros. Podemos filtrar en el caso de las patentes para quién fue el autor o el inventor de la misma, para quién fue asignada la patente, el escritorio, o en el caso de artículos, el título de la revista, la clase ya propiamente dicha de la sustancia, según su clasificación por grupo funcional. Voy a dar aquí en View More, grupo funcional, clasificación de Richard o de anillo. Los tipos de reacciones químicas que se encuentran asociados a los documentos. Aquí en View More puedo ver entonces la lista de las diferentes reacciones asociadas y tengo ya la lista de todos los términos asociados a los resultados o ya en función del árbol propiamente dicho de reacciones. Si lo de aquí en View More, ustedes pueden ver que tengo la opción de filtrar por propiedades físico-químicas, métodos de análisis, transformaciones químicas o métodos cuánticos. Volviendo aquí a la página de los resultados, ustedes pueden ver que podemos también organizar los mismos en diferentes órdenes. De forma default, los mismos se presentan por año de publicación, del más reciente al más antiguo, pero puedo entonces cambiar esto a relevancia, aquel resultado que es más congruente con la búsqueda que ejecuté. Puedo también clasificarlos por tipo de documento o algo que me parece bastante útil, y este es un consejo que doy muy a menudo, por el número de citaciones que ha recibido el trabajo. ¿Por qué? Supongamos que estamos empezando con nuestro trabajo de grado, con nuestro proyecto de maestría, de doctorado. Sabemos que la búsqueda de información para crear toda esta parte del marco teórico es bastante importante, y ser capaces de identificar de forma rápida cuáles son esos trabajos que son referencia en el área nos va a salvar mucho tiempo, nos va a ahorrar mucho tiempo. Aquí entonces podemos ver cuáles son los trabajos asociados a nuestra búsqueda que tienen el mayor número de citaciones, y por qué no, sería interesante entonces aquí filtrar tipo de documento, específicamente los review, para ir directo primero a los review, que sabemos que su escopo es el de agrupar la información sobre el tópico de interés, y luego identificar otros artículos que puedan ser de interés. Otra de las funcionalidades de Reaxys es que cuando aplicamos los diferentes filtros tenemos dos opciones: limitar a, que es el filtro tal y como lo conocemos, o excluir esos resultados. Entonces aquí, por ejemplo, si limito la información, ya tengo los dos reviews que están de acuerdo con mi búsqueda. Para finalizar aquí esta navegación en la página de resultados, vamos entonces a explorar cuál es la información que se presenta para cada uno de ellos.
Ya les había mencionado, Reaxys entonces nos va a dar título, autores, lugar, año de publicación y tenemos siempre la opción de leer el abstract que se encuentre asociado al trabajo, ver la lista de los diferentes términos indexados y para este trabajo en específico tenemos las palabras claves del autor, que ustedes pueden ver aquí, que tenemos entonces la parte de resonancia magnética nuclear con selenio, y palabras claves indexadas, indizadas por Reaxys. Entonces ya tenemos también una idea muy rápida después de leer estas palabras claves de qué se trata todo el artículo en combinación con el resumen. Y tenemos, siempre que hayan sustancias identificadas, podemos ver la imagen bidimensional de las mismas, podemos ver aquellas sustancias que fueron catalogadas como hit, es decir, que están de acuerdo con nuestra ecuación de búsqueda, y si es nuestro interés revisar el texto completo, siempre vamos a tener entonces el link para ir a la publicación. Si tenemos o no accesos, también va a depender de las suscripciones realizadas por nuestra biblioteca. Un paso que es muy importante luego entonces de realizar todo este proceso de seleccionar los resultados de interés, exportarlos. ¿Cómo los podemos exportar? Supongamos que simplemente entonces voy a exportar estos dos resultados para mi búsqueda preliminar de literatura. Ustedes pueden ver que seleccioné los dos simplemente aquí en la cajita superior y vengo aquí y le doy exportar. Ahora voy a tener una ventana que me permite primero seleccionar cuál es el formato de interés, PDF por default, pero puedo trabajar también con XML, Word, Excel, texto delimitado por tabulación, cuando por ejemplo entonces quiero trabajar con alguno de estos softwares de edición de texto. Tenemos obviamente para trabajar con los gestores de referencias bibliográficas, tal como por ejemplo Mendeley, para trabajar si tenemos con nuestro laboratorio electrónico, cuaderno de laboratorio electrónico o con archivos tipo RD. Podemos entonces seleccionar el rango, el tipo de información que quiero, toda la información asociada con la literatura, únicamente los datos HITS, y aquí en informaciones adicionales si queremos o no incluir estructuras, resúmenes, reacciones, entre otros. Esta página entonces de exportación también puede mudar un poquito dependiendo del tipo de información que queremos exportar. Y simplemente le damos aquí en exportar y vamos a tener entonces al final el archivo que le solicitamos a la base de datos. Volviendo aquí al menú entonces de búsqueda rápida, ustedes pueden ver que cuando me devuelvo a esa página de previsualización de los resultados que hice originalmente, ¿no? Es como que dentro de mi sesión Reaxys guarda que es aquello que estoy haciendo de forma temporal, y si quiero volver a refinar la búsqueda original puedo hacerlo o simplemente crear una nueva. En este momento, ya que Reaxys nos está mostrando este mensaje, me gustaría adelantarles que el próximo 6 de abril, si mal no estoy, es miércoles, será el Día del Usuario de Reaxys. Es un día en el que tendremos diferentes actividades en conjunto con diferentes Customer Consultants de la solución alrededor del mundo, y que estaremos presentando diferentes casos de uso, diferentes informaciones, ¿no?, de cómo optimizar y de cómo utilizar Reaxys para mejorar todos nuestros workflows, tanto de investigación en farma, en industria química, como en la parte de aprendizaje y educación. Probablemente estarán entonces recibiendo un email con esta información. La misma también será compartida con las diferentes bibliotecas, entonces queden atentos para suscribirse, o simplemente cuando ingresen a Reaxys pueden dar aquí en Learn More y leer más al respecto de este día, que será bastante chévere. Volviendo entonces aquí, voy a ejecutar una nueva búsqueda. Entonces simplemente le doy aquí en New
y ustedes pueden ver que me devolví a la página de búsqueda rápida. Ahora voy a hacer una segunda búsqueda, pero voy a incluir una estructura bidimensional. Para incluir la estructura bidimensional, simplemente hago clic aquí en la opción de dibujar y ustedes van a ver que estoy en el editor de estructuras bidimensionales Marvin JS. Tengo la opción de trabajar con Marvin o tengo la opción de trabajar con ChemDraw. Si me siento más a gusto con ChemDraw, simplemente lo hago, o puedo trabajar con Marvin, que también tiene todas las funcionalidades que se necesitan. Para quien no ha utilizado Marvin JS, voy a dar un repaso muy rápido de las diferentes funciones y tenemos entonces en la parte superior los menús de abrir estructuras. Por ejemplo, yo ya tengo la estructura de interés guardada, puedo escoger el archivo y subirlo. Tenemos entonces diferentes tipos de archivos, extensiones de archivos con las cuales se pueden trabajar. Aquí vemos la lista completa. Puedo guardar diseños de estructuras, puedo ir un paso atrás, ir un paso adelante, cortar, pegar, dar zoom, limpiar bidimensionalmente la tela o tridimensionalmente, girar, adicionar o no de forma explícita los hidrógenos. Tengo la opción de ir propiamente a las configuraciones o de conocer más acerca del editor. Los menús aquí del lado izquierdo de Marvin JS me permite entonces el primero, seleccionar, borrar. Este que parece una rayita es el menú en donde voy a encontrar los diferentes tipos de enlaces químicos con los cuales puedo trabajar. Simple, doble, triple, aromático, cis, trans, entre otros, todos se encuentran dentro de este menú. Voy entonces a simplemente dar un ejemplo de cómo utilizar esta función. Aquí en la parte inferior ustedes pueden ver que ya tenemos algunos templates de anillos. Voy simplemente a seleccionar. Aquí seleccioné entonces este anillo de hexano y supongamos que entonces quiero comenzar a cambiar por un enlace doble. Simplemente selecciono el enlace doble y doy clic en la región de la molécula que quiero alterar. Tengo la opción también de trabajar con cadenas. Ustedes pueden ver, puedo adicionar el número de átomos de carbono que sean necesarios, siempre voy a llevar la cuenta. Tengo la opción de indicar cuando estoy trabajando, entonces cuando la información que quiero buscar son reacciones químicas, indicar en dónde quiero que se realicen las sustituciones, en cuál posición de la molécula quiero que se realicen, o por el contrario, bloquear partes de la molécula en donde no quiero que ocurran modificaciones químicas, con entonces Smax para permitir o S y el candadito para bloquear. Tengo la opción de indicar unidades repetitivas, entonces aquí en la opción de corchetes vengo a la opción de la molécula, la parte de la molécula que quiero que se repita, y ustedes pueden ver que puedo incluir el número de unidades que necesito, con las cuales necesito trabajar. Entonces vamos a suponer que quiero que esta unidad se repita 4 veces. Pronto, tengo aquí la opción. Tengo la opción también de trabajar con grupos sustituyentes. Más adelante daré un ejemplo de esto. Y la opción de trabajar directamente con reacciones dentro de Reaxys. Voy a limpiar por el momento entonces el Canvas para ilustrarles cómo de forma muy simple podemos empezar a trabajar con las reacciones dentro de la misma. Entonces voy a, en vez de diseñar de cero mi molécula, puedo incluir un nombre químico, un número de registro CAS o código SMILE o INTK, y vamos a trabajar con el indol. Quien ya estaba en capacitaciones conmigo sabe que a mí me encanta poner como ejemplo el indol, pero bueno, sigamos.
Tenemos entonces en este momento la molécula de indol y vamos a ejecutar una búsqueda simplemente con ella. Ustedes pueden ver que del lado derecho, tengo la opción también de algunos filtros y es buscar la estructura como dibujada, tal cual como la dibujé aquí, como subestructura, como estructura similar y trabajar o no con tautómeros, estereoisómeros, permitir otros cierres de anel, trabajar con sales, mezclas, isótopos, diferentes cargas o diferentes radicales. Voy a trabajar de esta forma de Paul y si transfiero el query, esta estructura, y le doy en encontrar, ustedes pueden ver que tengo o no la posibilidad de incluir texto o dejarlo simplemente en blanco. Reaxis me va a mostrar entonces, primer grupo. ¿Me puedes pasar mi micrófono, por favor? No. Bueno, podemos entonces ver los diferentes resultados clasificados por sustancias, todas las sustancias que corresponden a aquella que dibujé. De nuevo, si lo doy aquí en Review Results, voy a tener el top 3, el indol propiamente dicho, y tengo dos derivados, dos mezclas, porque permití, ¿no?, que se buscaran las mismas. Targets, documentos, sustancias con los otros filtros de similaridad, entre otros, y reacciones. Estas reacciones son las que les quiero mostrar en este momento. Si nos vamos a los resultados, ustedes pueden ver que la forma de los resultados entonces en la página de reacciones es bastante intuitiva. El grupo indol, la molécula de indol, siempre se encuentra destacada en azul en el lado de los productos. Cuando yo entonces doy como entrada una molécula y busco reacciones, Reaxis, si solamente diseño la molécula, entiende que quiero sintetizar dicha molécula. Ya que estamos aquí en la página de resultados de reacciones, les voy a mostrar, a presentar entonces los diferentes filtros. Puedo filtrar por subestructura. Por ejemplo, tengo interés únicamente en las reacciones que además tengan esta molécula dentro de los reactivos. Puedo entonces aplicar ese filtro. Ustedes les voy a mostrar aquí de forma muy rápida cómo puedo hacerlo. Simplemente debajo de las diferentes moléculas, de los diferentes diseños, ustedes pueden ver que puedo tener información extra o ejecutar acciones extras. Puedo en este caso, siempre que vea el simbolito de carrito de mercado, acceder a información comercial, crear el síntesis plan, ver la estructura con un zoom, ver detalles de la molécula, de la sustancia de interés, y en los tres puntitos yo puedo entonces encontrar estructuras similares, estructuras Markov, ver detalles, o lo que queremos en este caso, copiar la estructura usándola como filtro. Tenemos la opción de crear un nuevo query con la misma, copiar la reacción al query, usarla como filtro, o simplemente ver toda la información que se encuentre disponible de la misma. Aquí en opciones, usarla como filtro. Ustedes ya pueden ver que la misma se encuentra en el filtro de subestructura y de nuevo puedo limitar a o puedo excluirla. Vamos por ejemplo en este caso vamos a excluir y ustedes pueden ver que pasé de 929 reacciones a 918. Entonces ya no estoy trabajando con reacciones que tengan esta molécula. Tengo filtros por rendimiento de la reacción, el tipo de reactivo o de catalizador que se empleó, el tipo de solvente empleado, el tipo del catalizador, la clasificación del solvente, la disponibilidad del producto, del reactivo, la clasificación de la reacción química, el tipo del documento de cual se extrajo las condiciones experimentales y el año de publicación. Todo entonces relacionado con las reacciones químicas.
Y en este caso, ustedes pueden ver que tengo toda la información de las condiciones, porcentajes y referencias presentados para mí en forma de tabla. Yo no necesito entonces ir directamente a la referencia para conocer cómo fue ejecutada, cómo fue llevada a cabo la reacción. Simplemente puedo ya salir de mi búsqueda de Reaxys, montar entonces las notas adecuadas en mi cuaderno de laboratorio y ejecutar mi experimento. Voy a volver aquí a la búsqueda que estábamos ejecutando, voy a editar la misma y simplemente dando de nuevo clic en el canvas, voy entonces ahora a utilizar esta opción de reacción y colocar la flecha del lado derecho de mi molécula. Ahora Reaxys va a entender que yo quiero buscar reacciones en las cuales el grupo indol sea una molécula de partida. Y ustedes pueden ver que como puse entonces la flecha, Reaxys entiende que únicamente estoy interesado en buscar reacciones. Se está tomando bastante tiempo la búsqueda como diseñado. Voy entonces listo, ya termino. Entonces vamos aquí a ver resultados y en este caso ustedes van a ver que el grupo indol en todos los casos se encuentra del lado izquierdo de los esquemas de reacciones, lo cual entonces es bastante útil. Voy a regresar para terminar de dar un overview para el editor de estructuras bidimensionales. Estas capacitaciones de Reaxys aquí en el servidor virtual van a ser recurrentes. A futuro tendremos entonces sesiones específicas para únicamente sacar provecho del editor de estructuras bidimensionales y ejecutar otros casos ya un poco más avanzados queden pendientes entonces a las diferentes, ¿cómo se llama esto? Las programaciones entonces de los futuros meses para que puedan juntarse aquellas que les sean entonces de interés. La de hoy es bastante amplia para familiarizarlos a todos con las diferentes herramientas. Para finalizar entonces aquí este overview del editor de estructuras, ustedes pueden ver que también tengo la opción de realizar entonces el mapeamiento de átomos cuando estoy entonces ya trabajando con reacciones químicas propiamente dichas, en donde yo quiero decir como que bueno, este átomo de la molécula A corresponde a este átomo en mi molécula B. Aquí fue en donde se realizó entonces la transformación. Puedo hacerlo con esta opción de mapeo de los átomos. Y para terminar esta parte del editor, ustedes pueden ver entonces que del lado derecho tengo la opción de trabajar con grupos abreviados. Simplemente puedo empezar a teclear con las letras. Ustedes pueden ver que voy a tener la lista de los grupos disponibles. Puedo trabajar el grupo únicamente la letra. Vamos aquí, por ejemplo, a ponerlo. Podría también, por ejemplo, entonces, trabajar con un grupo nitro. Por ejemplo, el grupo nitro, si le doy expandir, ustedes pueden ver que ya tengo la estructura dimensional y simplemente puedo entonces conectar y limpiar la estructura. Voy entonces a volver aquí a estos dos pasos. Ustedes pueden ver, tengo entonces dos fragmentos. Estoy construyendo una molécula un poco más avanzada, simplemente con el enlace químico de interés. Realizo la conexión de los grupos y en la parte superior limpio con el botón de 2D mi estructura química y puedo entonces proseguir con mi trabajo. Voy a eliminar este aquí, la opción también de trabajar con diferentes grupos genéricos dentro de Reaxys, los cuales se encuentran dentro del menú de la R y los mismos se encuentran clasificados por grupos acíclicos y grupos cíclicos. Dentro de los acíclicos tengo también si son únicamente cadenas de carbono, la clasificación de las mismas, si poseen heteroátomos, lo mismo dentro de los grupos cíclicos
y en la parte inferior tengo los grupos más generales de todos, que es la G, cualquier grupo, GH, cualquier grupo incluyendo átomos de hidrógeno, G con asterisco, que significa cualquier grupo incluyendo anillos, GH, asterisco, ustedes pueden seguir la lógica, ¿no? Cualquier grupo de hidrógeno o grupo, y por último, grupos poliméricos para adicionar. Entonces, por ejemplo, yo puedo aquí colocar, entonces, cualquier grupo, mirar aquí, no necesito limpiarla, y voy a transferir por ejemplo, para el query. Vamos a darle find, en este caso, puede ser entonces más interesante dar una ojeada a las sustancias, voy a ver los resultados, y en la página de resultados de sustancias, puedo alternar entonces la vista en la parte superior a el formato tipo tabla, tipo grilla. Y ustedes pueden ver entonces que todas las sustancias cumplen con el criterio de, en la posición indicada, tener cualquier grupo sustituyente, incluyendo entonces cierres de anillos. Puedo, en el caso de esta página de sustancias, también presentar los resultados en diferentes órdenes. Número de referencias, número de fragmentos, masa molecular, fórmula, año de publicación, disponibilidad y por el propio número de clasificación dentro de Reaxys. Entonces, por ejemplo, vamos a poner por masa molecular del más pesado al más liviano. Ustedes pueden ver que tenemos entonces estructuras supramoleculares que en alguna de sus porciones tiene la molécula de índole. Los filtros para sustancias también son específicos. Puedo filtrar por estructura, puedo filtrar por la medida del experimento de interés, por algo molecular, por el tipo de parámetro que fue medido, por el tipo de la sustancia. Entonces, pueden ver que este filtro de tipo de la sustancia es igual, es idéntico al de los documentos. Puedo también empezar a filtrar por masa molecular, trabajar entonces con rangos específicos, números de fragmentos disponibles. Entonces, como que yo quiero entonces trabajar moléculas que tengan únicamente 2 fragmentos, compuestos que tengan 2 fragmentos. Puedo entonces filtrar disponibilidad comercial, disponibilidad en otras bases de datos, datos disponibles, tipo de documento, bueno, entre otros. Podemos ver aquí todas las opciones. Y ustedes pueden ver que en la parte superior también puedo exportar los resultados de interés, selecciono aquellas sustancias, exporto, y vamos a empezar a dar una ojeada al menú específico para planear rutas de síntesis. Podemos venir entonces aquí todas las preparaciones o vamos a crear ya un plan de síntesis específico para una molécula de interés. ¿Y cómo hago esto? Ustedes están viendo que debajo entonces de la sustancia, ya les había mencionado, tenemos el símbolo para crear síntesis, planos de síntesis, que es el baloncito con una solución. Si doy clic, siempre voy a tener 2 opciones diferentes. Encontrar preparaciones, que es hacer este trabajo de curaduría un poco más manual, ver la literatura disponible y seleccionar, o crear planes de retrosíntesis de forma automática. Entonces, si creo de forma automática, ustedes pueden ver que ahora estoy en la página de retrosíntesis, el menú de retrosíntesis, y voy a tener ya de forma entonces default la ruta publicada para esta molécula, es solamente una, y puedo acceder a la misma. Entonces, no sé si percibieron que la ruta de plano de síntesis ahora tiene un nuevo look. La misma fue optimizada para que dentro de la misma tengamos de forma muy visual, primero el esquema, segundo la topología, y podamos acceder también a las condiciones de los diferentes
pasos de la reacción. Ustedes pueden ver que tenemos entonces en esta presentación las diferentes condiciones para los pasos asociados. Si tuviera más de una ruta publicada, yo podría entonces intercambiarme entre las mismas aquí en la parte superior. Voy a cambiar entonces de molécula, voy a buscar una síntesis, bueno, puede ser por ejemplo este complejo de zinc que tiene 5 rutas publicadas disponibles. Ustedes pueden ver de nuevo, tengo la tabla y si me vengo aquí a la vista tipo árbol, en la parte superior ustedes pueden ver que tengo acceso simultáneamente si quiero comparar a las diferentes rutas. Y tengo lo más importante, ese mapa, ese flujo, ¿no?, de la topología que me permite saber el grado de complejidad y de pasos de cada una de las rutas. Pues entonces, por ejemplo, como que, bueno, veamos ahora la ruta número 5, tengo los diferentes pasos, tengo la opción de exportar el plan que me sea más útil. Me dice que tengo que cancelar este. Bueno, este fue el PDF con la información de nuestra primera búsqueda. Voy entonces ahora a exportar, por ejemplo, este formato de síntesis, de esta ruta sintética, y de nuevo tengo la opción de trabajar con, en este caso, PDF, Word o con la opción para archivo de notebook de laboratorio electrónico. Voy a seleccionar entonces aquí PDF, puedo incluir estructuras, experimentos, procedimientos experimentales, y si quiero, ¿no?, incluir una descripción. Incluir una descripción a mí me gusta porque puede ser utilizado como un título del archivo que estamos generando. Entonces, por ejemplo, esta va a ser mi tercera síntesis de trabajo. Puedo entonces seleccionarla, síntesis 3, y descargarla. Vamos a esperar. Y voy a tener entonces ya acceso a toda esta información de la ruta de interés dentro del archivo de trabajo. Y ustedes pueden ver que aquí, chiquito en el título, está la descripción que le di de síntesis 3. Y tengo tanto el esquema de la reacción como ya todos los datos, tanto de rendimiento como de condiciones, ¿no?, de cómo tiene que realizarse cada uno de los pasos. Y lo más importante, siempre puedo ver la información de regreso en la base de datos para, si necesito entonces más información. Voy entonces a devolverme aquí a la página de resultados para terminar entonces de inspeccionar, ¿no?, la información relacionada con sustancias. Entonces, en la información relacionada con sustancias, voy a ir de nuevo a los resultados y ustedes pueden ver que en esta presentación tipo lista, yo voy a tener acceso a todos los datos de identificación de la molécula. Entonces, cuáles son sus nombres químicos, cuáles son sus registros, tanto CAS como de Reaxis, fórmula molecular, masa molecular, el tipo de sustancia, en este caso es una sustancia heterocíclica, la fórmula lineal y el número de referencias asociadas a la misma dentro de la base de datos. Tengo también, por ejemplo, label de la sustancia dentro de las referencias, datos específicos de patentes y datos sobre derivados, opción de información de group likeness, según entonces las reglas de Lipinski y de Weber. Tengo opción también de visualizar los diferentes datos de bioactividad disponibles para la molécula, de catalogados en función, en este caso, in vitro, metabolismo, farmacocinética y toda la parte de toxicidad y seguridad. Tengo acceso a los diferentes datos físicos. Ustedes pueden ver entonces aquí, por ejemplo, los diferentes datos de punto de fusión. En todos los casos tengo entonces el valor, tengo la información de dónde se encuentra esta información
y la referencia de la cual se extrajo la misma. Siempre que estamos trabajando entonces en los resultados, en las tablas, si vemos esta opción de mostrar o de esconder las columnas, podemos acceder a información extra si hay entonces disponible. Entonces serían como todas las columnas disponibles. Dentro de datos físicos pueden ver que tengo entonces para la molécula datos cromatográficos, propiedades cristalinas, entre otros. Ustedes pueden percibir que para todas las sustancias no siempre vamos a tener la misma información. ¿Y esto a qué se debe? A que estos datos, como son extraídos de la literatura, son dependientes de aquello que se encuentra publicado. Tenemos aquí los datos entonces espectrales, diferentes técnicas espectroscópicas, y por último, otros datos, y en esta parte de otros datos vamos a tener, por ejemplo, su uso dentro de las patentes y en algunos casos también información sobre la parte de los diferentes cálculos. En la parte superior de la información de la molécula, ustedes pueden ver que también siempre tenemos entonces acceso a formas de sintetizar la misma, reacciones en las cuales la molécula se encuentra como intermediario, reactivo, ver los diferentes álbumes moleculares, los diferentes blancos moleculares con los cuales se han realizado estudios, y siempre vamos a tener acceso también a los diferentes documentos en los cuales se encuentra información de la sustancia. Para cerrar la capacitación entonces de la mañana de hoy, me gustaría finalizar con la opción de revisar la disponibilidad comercial de una sustancia. Ustedes pueden ver entonces, son los resultados en tonos amarillos con el carrito de compra. Y de nuevo, si veo los resultados, los filtros del lado entonces izquierdo son aplicables a el nombre de el vendedor, la empresa entonces que nos va a vender el reactivo, la geolocalización del vendedor, la clasificación del uso de la sustancia. Tengo también entonces información sobre el tamaño del paquete, el precio, pureza, disponibilidad o no en stock, tiempo que se demora después de colocar pues, la sustancia en el correo, y también a los países en donde se hace o desde donde se hace entonces el envío de las mismas. De nuevo, toda esta información presentada en la forma de tabla, podemos de forma muy fácil visualizar si debemos o cuál sería la mejor opción de compra de los diferentes reactivos. Yo sé que fue muchísima información en esta casi una hora, porque Reaxys es una base de datos muy completa con muchas funcionalidades. Les recuerdo que tendremos sesiones de entrenamiento periódicas en donde ya me voy a enfocar en cada una de las funcionalidades, ya reacciones o el editor de estructuras o cómo ejecutar una búsqueda muy específica. La de hoy era una capacitación de carácter introductorio. Antes de dar inicio, de abrir espacio para las preguntas y respuestas, y mientras alguien se anima a escribirla en el chat, les voy a contar un poco sobre, primero, todo el material que pueden encontrar para apoyar la enseñanza y la educación de la química con Reaxys. El primero es la lista de reproducción que se encuentra con subtítulos en español, Learn Chemistry with Reaxys, o también pueden ver los videos originales. Es una serie de videos en los cuales se ejemplifica cómo buscar información para enseñar química con casos muy puntuales de química inorgánica, química analítica, laboratorio, entre otros. Son videos bastante cortos, bastante específicos que también nos enseñan a crear nuestros workflows de trabajo.
y una herramienta, una aplicación de dispositivo móvil que es la maravilla para todos los químicos orgánicos, Reaction Flash by Reaxys. Es prácticamente entonces un diccionario de bolsillo con todas las reacciones orgánicas que tienen nombre. Pueden encontrar información sobre mecanismos, sobre los ejemplos, realizar, practicar, ¿no? Realizando quiz y también ver ejemplos directamente dentro de Reaxys. Esta aplicación es gratuita, está disponible para Android y para iOS también. Y por último, me gustaría entonces invitar a todos los interesados en convertirse en un Reaxys Advisor. Si ustedes ya utilizan Reaxys, les gusta, es una herramienta que apoya la investigación o su proceso de aprendizaje en el día a día y quieren compartir esta experiencia con colegas de diferentes partes del mundo, hacer parte de actividades, concursos, entre otros, puede entonces convertirse en un Reaxys Advisor, o si están interesados en conocer más de la plataforma o ya la conocieron y quieren volver a tener acceso, esto también podría ser una bonita oportunidad de tener otra vez entonces Reaxys en su día a día. Pueden aplicar directamente entonces en la página de Reaxys Advisor. Ahora compartiré el link en el chat, o pueden enviar cualquier tipo de pregunta al email reaxysadvisors@elsevier.com. Si lo desean, pueden enviar entonces sus consultas en español. Daniel, no sé si tenemos alguna pregunta en el chat. Ninguna por acá. Bueno, esperemos a ver si de pronto alguien tiene alguna pregunta, ya que estamos en el modo de reunión también. Si alguno quiere abrir el micrófono, pueden hacerlo sin ningún problema. Y mientras tanto, Dani, ¿por qué no das entonces como todos los avisos importantes antes de cerrar la capacitación? Hay un video, una pregunta, hay un video de lo que diste para que lo podamos ver ya con más calma, sí. Porque, sí. bueno, se va muy rápido y luego de repente, bueno, ya hice esto y ahora dónde. Sí. Hay el video o eso, y nos puedes mandar la liga, por favor. Sí, la grabación estará en Zoom Events para que todos ustedes puedan acceder a la misma en la parte de recordings. Y también si tienen entonces deseo de acceder a material extra, les puedo también compartir diferentes links, ¿no? Para acceder tanto a los videos tutoriales como a las guías rápidas de uso. Sí, por favor, si nos mandas la liga, sí. Listo. Gracias. Por nada, Norberto. Comentarles que esta sesión, como saben ustedes, está grabada y que allí mismo donde ustedes ingresaron, cuando estaban en el lobby, allí va a estar disponible esta grabación para que puedan consultarla. Posteriormente se les hará llegar por correo electrónico un mensaje con las indicaciones para que obtengan su constancia de participación. Por mi parte, son todos los avisos. María José. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias a todos los asistentes de esta capacitación en la mañana de hoy. Recuerden estar pendientes entonces de las futuras sesiones en las cuales las cosas estarán un poco más a detalle. Y nada, disfruten muchísimo utilizando Reaxys. Ya saben, cualquier duda, cualquier tipo de pregunta, si necesitan entonces ayuda con la creación de algún query o están teniendo algún problema de acceso, entre otros, pueden entrar directamente en contacto conmigo a la dirección de correo electrónico m.davilarodriguez@elsevier.com o con alguno de mis colegas. También pueden escribirles a ellos que nosotros nos hacemos llegar entonces la información. Un óptimo jueves para todos ustedes y nos vemos entonces el próximo mes.